¿Realidad o fantasía? A través de los milenios, esta pregunta ha cautivado a la humanidad. Embárcate en un viaje a través del tiempo y la imaginación para descubrir los secretos del unicornio, sus orígenes en las antiguas culturas, su evolución en la mitología medieval y su presencia en la cultura moderna. Las primeras representaciones de criaturas similares a los unicornios se remontan a la antigua civilización del Indo hace más de 5000 años. En aquel entonces, los artesanos tallaban figurillas de piedra que retrataban animales con un solo cuerno en la frente. Estas pequeñas esculturas eran probablemente más que simples adornos, pues se cree que tenían un significado simbólico o espiritual para aquella gente. Sin embargo, la descripción más detallada de lo que hoy conocemos como un unicornio occidental proviene del historiador griego Ctesias de Cnido, quien vivió en el siglo V a.C. En su obra Indica, relató sus experiencias en la corte persa y describió a una criatura feroz del tamaño de un caballo, con un cuerpo blanco, cabeza roja y un cuerno en espiral. Según sus palabras, esta bestia habitaba en las regiones más remotas de la India y era casi imposible de cazar debido a su fuerza y velocidad. Años más tarde, los romanos heredaron la leyenda del unicornio y la incorporaron a su propia mitología. Plinio el Viejo, un reconocido naturalista romano, dedicó un apartado a esta criatura mítica en su vasta obra Historia Natural. La describió como un animal similar a un ciervo, pero con un cuerno tan poderoso que podía neutralizar cualquier veneno. Plinio afirmaba que los unicornios solo podían ser capturados por doncellas vírgenes, pues eran seres de absoluta pureza que huían de cualquier indicio de maldad. A medida que las historias sobre los unicornios se extendían por Europa, su imagen se popularizó aún más en los llamados bestiarios medievales. Estos eran libros ilustrados que describían animales reales y fantásticos y se convirtieron en una forma temprana de enciclopedia natural. En sus páginas, el unicornio se presentaba como una criatura noble y pura, asociada con la virginidad y la castidad. Según los bestiarios, su cuerno, conocido como alicornio, poseía poderes curativos y era capaz de purificar el agua envenenada. Las representaciones artísticas de los unicornios también empezaron a proliferar en aquella época. Desde tapices exquisitamente bordados hasta ilustraciones detalladas en pergaminos, los artistas de la Edad Media plasmaban a estos seres míticos con gran precisión y reverencia. Cada pincelada y cada hilo de hilo revelaban la fascinación que despertaban en la mente humana. Aunque el origen exacto de la leyenda del unicornio sigue siendo un misterio, estas primeras representaciones sentaron las bases de una tradición que perduraría a través de los siglos. La imagen del unicornio, con su cuerno espiral y su aura de pureza, se convertiría en un símbolo duradero de la virtud, la magia y la conexión del ser humano con el mundo natural. En aquellos tiempos, los caballeros de las cortes europeas encontraban inspiración en la figura mítica del unicornio. Veían en esta criatura una representación de la pureza, la fuerza y la nobleza que debían cultivar en su propio espíritu. Los relatos sobre el unicornio se habían combinado con los ideales del amor cortés, convirtiéndose en un modelo a seguir para aquellos que anhelaban conquistar el corazón de su dama. Los jóvenes caballeros soñaban con emular la valentía y la virtud que se atribuían al unicornio. Se decía que solo aquellos de corazón puro y alma noble podían acercarse a esta criatura sin que huyera despavorida. Por lo tanto, los aspirantes a caballeros se esforzaban por crear un carácter intachable, digno de ser comparado con la legendaria bestia. En aquel ambiente caballeresco, las representaciones artísticas del unicornio cobraron un nuevo significado. Los tapices y las ilustraciones de la época a menudo retrataban escenas de cacería, donde una doncella virgen y pura era la única capaz de atraer y domar al mítico animal. Estas imágenes servían como poderosas alegorías del arduo camino que debía recorrer un caballero para ganarse el favor de su amada. Más allá de su simbolismo amoroso, el unicornio también adquirió una reputación casi mágica en la medicina medieval.
Se creía firmemente que su cuerno poseía propiedades curativas extraordinarias. Según las leyendas, este cuerno podía purificar el agua más contaminada, curar las enfermedades más graves e incluso resucitar a los moribundos. Ante tales promesas milagrosas, los reyes y nobles de toda Europa estaban dispuestos a pagar fortunas por obtener uno de estos codiciados cuernos. Sin embargo, la caza de unicornios era prácticamente imposible, por lo que muchos mercaderes sin escrúpulos aprovechaban la situación para vender falsificaciones. Algunos vendían marfil tallado, mientras que otros ofrecían los cuernos retorcidos del narval, un cetáceo ártico, haciéndolos pasar por los legendarios cuernos de unicornio. A pesar de los engaños, la fe en los poderes curativos del unicornio perduró durante siglos. Incluso los más escépticos no podían negar la fuerza simbólica que esta criatura había adquirido en la mente colectiva. El unicornio representaba los más altos ideales de la caballería: la pureza, el valor, la devoción y la búsqueda incansable de la virtud. A lo largo de la historia, los unicornios han sido venerados en diversas culturas más allá de las conocidas mitologías griega y europea. Una de las representaciones más influyentes del unicornio proviene de la mitología griega antigua. Conocido como monoqueras o monoceros, este ser mítico era descrito como un caballo salvaje con un solo cuerno en la frente. Se lo consideraba una criatura de una fuerza y velocidad inigualables, prácticamente imposible de cazar. Los relatos griegos solían vincular al unicornio con figuras como Dioniso, el dios del vino y el éxtasis. Esto sugería una conexión con la celebración de la vida, el desenfreno y los misterios de la naturaleza. En la antigua India, por ejemplo, existía la leyenda del Gandharva, un caballo alado y de un solo cuerno que se asociaba con la música celestial y el éxtasis espiritual. Se creía que estos seres mágicos habitaban en los bosques más frondosos y solo se revelaban ante aquellos de corazón puro y alma iluminada. En la tradición hindú, el unicornio también adquirió una forma diferente conocida como Kar. Este animal mitológico tenía el cuerpo de un caballo, la cabeza de un rinoceronte y un cuerno retorcido en la frente. Se le consideraba un guardián poderoso y un símbolo de fuerza y protección. Algunas leyendas incluso afirmaban que el Kar podía invocar tormentas y controlar los elementos de la naturaleza. Por otra parte, en la rica mitología japonesa, el unicornio tomaba la forma del Kirin, un ser sagrado y benevolente que solo aparecía en tiempos de paz y prosperidad. Se lo describía como un híbrido entre un ciervo y un dragón, con una cola de buey y un cuerno en espiral. Según las antiguas historias, el Kirin podía caminar entre las nubes y presagiar el nacimiento de gobernantes justos y sabios. En las culturas precolombinas de América también existían criaturas similares al unicornio. Los mayas, por ejemplo, tenían representaciones de un venado con un cuerno largo y recto en la frente, que se cree estaba asociado con la fertilidad y la abundancia. Mientras tanto, los incas veneraban a una bestia mítica conocida como Ahuizotl, un perro con un cuerno en la frente que protegía los manantiales y las fuentes de agua. A medida que las historias sobre los unicornios se difundían por todo el mundo, también surgían nuevas interpretaciones y adaptaciones de esta criatura mágica. En el folclore escandinavo, por ejemplo, se hablaba del Nordur-Kap, un unicornio gigante que deambulaba por las gélidas tierras del norte. Se decía que su cuerno estaba hecho de hielo y que podía derretirla con su simple presencia. Durante siglos, las historias sobre los unicornios habían cautivado la imaginación de personas de todas las edades y culturas. Sin embargo, a medida que la ciencia avanzaba y el mundo se exploraba con mayor profundidad, la creencia en la existencia real de estas criaturas míticas comenzó a disminuir gradualmente. En la época del Renacimiento, un nuevo espíritu de curiosidad y escepticismo se apoderó de los naturalistas y eruditos. Estos hombres de ciencia cuestionaron las descripciones fantásticas de los bestiarios medievales, exigiendo pruebas concretas de la existencia de los unicornios.
Las leyendas y los relatos de segunda mano ya no eran suficientes. Necesitaban evidencia tangible antes de dar crédito a tales criaturas. A pesar de las crecientes dudas, la búsqueda del unicornio continuó durante siglos, impulsada por la persistente fascinación humana por lo desconocido. Exploradores y aventureros intrépidos se embarcaban en expediciones a las regiones más remotas del mundo, decididos a ser los primeros en descubrir a esta elusiva bestia. En el Ártico, los marineros quedaban maravillados al avistar los cuernos espirales de los narvalares, creyendo haber encontrado pruebas de la existencia de los unicornios. En las selvas espesas de Asia y África se perseguían rumores de criaturas con un solo cuerno, aunque a menudo resultaban ser rinocerontes o antílopes extraños. Incluso los monarcas más poderosos se sumaron a la búsqueda, ofreciendo recompensas sustanciosas a quien pudiera traerles un unicornio vivo o al menos su legendario cuerno. Sin embargo, a medida que pasaban los años y las expediciones regresaban con las manos vacías, la esperanza de encontrar una prueba definitiva se desvanecía poco a poco. Pero a pesar de la falta de evidencia, el unicornio nunca perdió su lugar en el corazón y la imaginación de la humanidad. Su imagen seguía apareciendo en cuentos de hadas, obras de fantasía y literatura infantil, transmitiendo su mensaje atemporal de pureza, inocencia y magia. Los artistas continuaron plasmando la grácil figura del unicornio en sus lienzos y esculturas, capturando la belleza impalpable que había cautivado a tantas generaciones anteriores. Cada pincelada, cada curva tallada en piedra o madera, era un homenaje a la persistencia de esta criatura en el reino de los sueños y las leyendas. Incluso en la era moderna, cuando el mundo parece haber sido explorado y desentrañado hasta el último rincón, el unicornio sigue siendo un emblema poderoso. Su imagen evoca ideas de esperanza, de la belleza que aún existe en un mundo a menudo dominado por la lógica y la razón. Quizás el verdadero legado del unicornio no sea su existencia física, sino la capacidad de inspirar a generaciones de soñadores, artistas y buscadores de la verdad. Porque, aunque la realidad pueda ser decepcionante a veces, la magia del mito perdurará siempre en el corazón humano, invitándonos a seguir creyendo en lo extraordinario. ¿Y a ti, te gustaría explorar otros mitos y criaturas fantásticas? Este video ha sido creado para Mitología. ¡Hasta la próxima!